Difícilmente existirá un director del DANE tan popular como Juan Daniel Oviedo, que con un tono de voz y una forma de hablar muy particular, asumió la responsabilidad de planear, procesar, levantar, analizar y difundir las estadísticas oficiales de Colombia durante los últimos 4 años y hasta hoy. Lejos de los modelos económicos y los números, y eso sí al trote, le contó a Federico Benítez, entre otras cosas, cómo es que aguanta el matoneo que lo ha acompañado toda su vida. Yo vengo curtido de los temas del bullying, ¿sí? Desde muy pequeño yo empecé a tener elementos diferenciales, una cantidad de bullying en todo el colegio. Juan Daniel Oviedo, el hoy exdirector del DANE, recuerda que comenzó hace 4 años su gestión con el pie izquierdo y no precisamente por incompetente. En su primera rueda de prensa reapareció ese fantasma del matoneo que, como él dice, ha cargado desde niño, justo cuando creyó que había alcanzado la gloria. Ese golpe de 2018 fue fuerte porque cuando me dicen a mí, bueno, tienen la oportunidad de ser el director del DANE, yo dije, como de la palomita, así como la oportunidad de hacer bien, empecé a estudiar, prepararme, todo. Y cuando salgo la primera vez al aire, automáticamente, ¡pah! Una situación preocupante en Armenia con un desempleo superior al 16%. Como toda esa crítica sobre el tono de voz, sobre el acento, ¿sí? Y al principio me afectó muchísimo porque yo dije, me dio algo de frustración. ¿Cómo no lo iba a afectar? Si ni siquiera se dieron la oportunidad de conocer su trayectoria. En cambio, se habló más de su forma de hablar, que es fruto de un accidente cuando era apenas un niño. Lo que nosotros queremos presentarles el día de hoy es este sistema. Tengo una cicatriz que en ese momento era muy visible de niño, entonces automáticamente Scarface era mi apodo en el colegio. Después, por el tono de voz. Y ese bullying fue quizás más doloroso que el corte que le hizo esa lata de un tarro de leche que le dañó los músculos y nervios de la cara y que aún le tienen paralizada una parte de su boca. Un accidente desafortunado cuando tenía apenas 5 años. Mi papá, Juan Daniel, solo tomaba leche en polvo holandesa. Y eran unos tarros grandes, muy bonitos, azules, recuerdo. Y la persona que nos ayudaba en la casa tomó la decisión que esos eran unos bonitos cestos de basura, ¿sí? Cuando ya estaban desocupados. Y en esa época los tarros tenían unos filos tremendos. Y había uno de esos cestos de basura en mi cuarto de juegos y me caí. Sí, fueron 72 puntos, internos y externos. En su vida ha sido una constante enfrentar los momentos difíciles. Por eso no se arrugó frente a las burlas y comentarios por su manera de hablar en las redes sociales. Después dije, ¿yo qué más puedo hacer? Sí, o me pongo y me dedico a cambiar la voz para complacer a todo el mundo, o me pongo a trabajar. ¿Sí? Pero yo creo que parte como de el foco sobre el propósito de lo que quería hacer aquí en el DANE, pues me llevaron a aguantar y a seguir en la lucha. Vale. Y esa lucha hoy se la reconocen. Es uno de los funcionarios públicos con mayor aprobación en estos 4 años. Bueno, entonces aquí estamos en nuestra oficina. La infancia de Juan Daniel no fue fácil. Su papá, que era piloto, se separó de su mamá y se olvidó también de su hijo. Un abandono doloroso para cualquier niño, pero que le forjó el carácter a Juan Daniel. ¿Cómo fue su niñez? Mi mamá fue como el eje determinante de mi niñez, junto con mi abuelo. Sí, mi figura paterna es mi abuelo. Su abuelo, don Plutarco Arango, hizo de papá. Le hacía el desayuno en las mañanas y lo recogía en el colegio, hasta que una enfermedad lo mató cuando Juan Daniel tenía 10 años. Semejante pérdida se convirtió en la armadura que lo llenaría de fuerza en el colegio Nuestra Señora del Rosario para aprender a manejar el matoneo, al que se había acostumbrado a soportar en silencio y soledad. Justo cuando muere mi abuelo, decir, bueno, yo me tengo que poner a estudiar, sí, porque el estudio es lo que me va a sacar adelante. Y me volví el mejor de la clase. Y eso fue lo que me aisló del matoneo. Cuando llegó el turno de escoger una carrera, lo que menos se imaginó es que iba a terminar estudiando economía. Quería ser médico, pero me había dado cuenta que me daba pavor la sangre. Entonces, en el colegio había un psicólogo
que hacía orientación profesional en 11 y dijo que las ciencias sociales podían ser un elemento clave. Con un puntaje de 390 sobre 400 en el examen del ICFES, todas las universidades se lo pelearon para que estudiara en su campus, pero siempre fue fiel a sus convicciones y al bolsillo. Decidió seguir en donde había aprendido a ser feliz. Apliqué en el Rosario, apliqué en los Andes y apliqué a la Javeriana. Y pasé todas, pero la más barata en ese momento era el Rosario, ¿sí? Y como mi mamá venía a separarse de mi papá, y mi papá no me quiso apoyar económicamente, entonces tocaba como optimizar el presupuesto y entré a estudiar en el Rosario. Y mi mamá tuvo que quedar en los rines para poder apoyarme en la universidad y dar el brinco. Pero guerreado, no fue fácil. La gente piensa que yo vengo de cunita de oro, pero no. Ha sido a punta de trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Pues en la universidad también siempre fui el mejor. Sí, era el mejor promedio de la facultad. Se destacó tanto que María del Rosario Guerra, la exministra y exsenadora, lo reclutó. Sin haberse graduado, ya trabajaba en la Dirección Nacional de Planeación, en donde lo impulsaron a seguir estudiando y con apenas 22 años se fue para Europa a hacer su doctorado. Logré primero dar el brinco a España para formarme por una beca de una universidad y después ya estando en Toulouse apliqué a la beca del Banco de la República y me la gané afortunadamente y eso me permitió pues continuar con el doctorado. El cambio no fue fácil. Estar lejos de su mamá, el amor de su vida, complicaba todo. Pero logró encontrarse consigo mismo para aprender a vivir más liviano. ¿La vida en Europa qué tal? Pues fue la oportunidad, por ejemplo, de conocerme mejor a mí mismo y de reconocer, en ese caso, mi homosexualidad. El reconocimiento de mi homosexualidad fue tardío. Fue cuando fue tarde. Cuando yo estaba en Europa y como que me sentí un poco libre. En Francia, conoció su primer amor y también la necesidad, después de gastarse todos los ahorros porque se llevó a su mamá a conocer España y se quedó sin un peso para estudiar. Yo dije, no, yo tengo que buscar trabajo. Y había un trabajo para recoger manzanas. Llegué, vi la casa de la finca y dije, bueno, acá me tengo que presentar. Y el señor como me miraba, ¿y usted de dónde viene? Y ya me hablaba en francés, pero yo no entendía. Pero la esposa del señor sí hablaba un poquito español y ella yo creo que se compadeció de mí. Sin tener ni idea de coger manzanas, pero con las ganas de salir adelante, conmovió a la familia francesa que le dio una mano y no lo desamparó. Me ayudó a conseguir una carpa y una bicicleta de cross de un niño de 8 años y bueno, y empecé a trabajar un mes. Trabajé manzanas, me gané el salario mínimo francés y con eso es que pude pagar mi primer colchón en la universidad. Cuando terminó su doctorado, se regresó para Colombia. Trabajó en la Universidad del Rosario como profesor, también como asesor del Ministerio de las TIC y montó hasta firma consultora, siempre guardando un bajo perfil. Yo siempre he sido un muy buen segundón. ¿Sí? Yo fui el muy buen segundón de María del Rosario Guerra y fui muy buen segundón de José Manuel Restrepo cuando era rector del Rosario. Pero cuando se fue el rector del Rosario, se llenó de angustia porque se quedó sin trabajo. Lo que menos se imaginó es que iba a terminar explicándonos a los colombianos por qué está tan alta la inflación. Mire cómo efectivamente estamos siguiendo el mismo patrón de sobreinflación que teníamos en el mes de junio del 2022. Yo le conté a María del Rosario, le dije, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces ella me dijo, no, hay que ver pues, que puedas tener alguna oportunidad y tienes que buscar una oportunidad. Y ella, yo creo que habló con el presidente electo en ese momento, Iván Duque, y él me llama y me dice, el DANE. Yo, bueno, listo. Pues yo nunca me imaginé ser el director del DANE. Y confiesa que es un adicto al trabajo. ¿Cuántas horas trabaja al día? Me da pena porque ya seguramente si sale al aire esto mi mamá ya va a estar diciendo cantaleta porque duermo muy poco. ¿Cuántas? En promedio últimamente han sido 4, a veces menos, hay que reconocerlo. Fue uno de los funcionarios nombrados por el expresidente Duque con mayor aceptación, pero al interior del DANE no la tuvo fácil. Tenemos una vieja pila Maritza
una periodista pila. Mi relación con los funcionarios del DANE es bastante tensa. ¿Sí? El sindicato no me quiere, ¿sí? Porque dicen que yo soy negrero, porque exijo mucho. Me duele, pero creo que no soy una mala persona. Dice no ser una mala persona, pero sí disciplinado. Por eso, como duerme poco, su jornada comienza bien temprano. ¿Lo has aprendido? ¿Estamos listos? Bueno, gracias. Procuro siempre es levantarme a las 4, puedo ir a trotar. Estoy de vuelta al apartamento a las 5:30. Rápidamente, 6:30, 7, estoy acá en el DANE. Nos retó a que lo acompañáramos a hacer ejercicio, a subir a Monserrate. Llegó puntual y como disciplina es disciplina, apenas si nos pudimos hablar. Primero estiramos y luego nos puso un paso que casi no le pudimos aguantar. Nos dio sopa y seco. Pucha, nos trae arriados, como decimos. La gente lo saluda, se toma fotos con él. Claro. Nos espera mientras el equipo y yo subimos con el corazón en la mano y sigue como si nada. Segunda agua. Se sube todas estas escaleras en 38 minutos y ahí es donde uno se da cuenta porque a Juan Daniel Oviedo es difícil seguirle el paso. ¿Qué representa para usted subir hasta acá? Es un desafío personal muy importante que a veces le ayuda a uno a despejar la mente. Después de su ejercicio diario con el que despeja la mente, estando más cerca de las estrellas, regresa a la dura realidad de nuestro país, en donde después de una pandemia los números casi siempre estuvieron en rojo. Estamos viendo los últimos camiones que están ingresando a abastecer el mercado. Sí. En un día podía estar en Corabastos y en el barrio Santa Fe, y es en estos sitios donde desdibuja esa imagen que le colgaron como una lápida y que demuestra que de gomelo no tiene nada, pero que ha aprendido a disfrutar cuando escucha las parodias que los humoristas de la radio hacen sobre él. Estas cuentas están perfectas. Nunca me imaginé tener imitadores, es decir, que lo hagan tan bien, lo hacen todos muy bien, súper profesionales. También confiesa que tanto reconocimiento lo agradece, pero a veces lo asusta. ¿Quién tuerce más la boca? ¿Una mujer tomándose una selfie o un gomelo diciendo, usted no sabe quién soy yo, huevón? No, yo creo que el director del DANE, la fama también discrimina, lo objetiviza a uno. Entonces, me ha pasado que he sido víctima de agresiones. Pero esos momentos difíciles son más llevaderos cuando está con Sebastián, el otro amor de su vida después de su mamá. Sebastián es diseñador y tiene un taller que se llama El Olimpo en Santa Fe y trabaja con mujeres trans. ¿Cuánto llevan? Llevamos 10 años. 10 años. En 2012 nos conocimos. ¿Cómo asumió Sebastián su trabajo? El sostén de esta relación ha sido la complicidad, ¿sí? Y eso es algo muy bonito. Él es lo que él quiera hacer y yo soy lo que yo quiera hacer. Por ahora, su próximo desafío es cumplirle un sueño a su mamá. Voy a complacerle su sueño de montar globo en Capadocia, en Turquía. Seguro será un nuevo desafío porque si algo tiene en este momento Juan Daniel, son pretendientes, porque saben que lo que se propone como meta lo saca adelante, así la corriente esté en contra. Yo soy una persona miedosa, pero yo lo que me calma mis miedos es decir, yo no me voy a varar. Es decir, si me toca hacer mesero, si me toca lavar baños, lo hago y con eso me sostengo. Se sostiene porque es un funcionario de lavar y planchar, disciplinado y riguroso, un académico que puso a una entidad técnica a figurar y se convirtió en alguien popular y sobresaliente que llenó al DANE de color y cambió ese concepto de que lo público es ineficiente, demostrando con honores que no es ningún segundón. A Oviedo le está sonando la idea de correr, pero detrás de la alcaldía de Bogotá. Como todavía falta tiempo, se va unos meses a Monpós a cargar baterías hasta su próximo cargo. Gracias por todo. Después de comerciales, no se vayan, una carrera para combatir la depresión. Ya nos vemos.
Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.